Bienvenidas y bienvenidos a este episodio de nuestro podcast. Las reglas también discriminan. Hoy hablaremos sobre un caso que generó indignación en muchas partes de México y que abrió un debate importante sobre derechos humanos, igualdad y violencia institucional dentro de las escuelas. Así es, muchas veces pensamos que la violencia solamente existe cuando hay golpes o insultos directos, pero también puede presentarse cuando una institución limita derechos por cuestiones relacionadas con el género. El caso que analizaremos hoy es el de Paola, una estudiante a la que no le permitieron entrar a clases por usar pantalón. Lo que parecía solo una regla escolar terminó convirtiéndose en una discusión nacional sobre discriminación y derechos. Durante este episodio vamos a analizar el caso desde una perspectiva legal, educativa y de género. También hablaremos sobre qué tipo de violencias aparecen en esta situación y qué soluciones podrían aplicarse. Y además escucharemos una dramatización inspirada en lo que pudo haber vivido Paola para entender cómo afectan este tipo de decisiones a las y los estudiantes. Quédate con nosotros porque este tema no solo habla de un estudiante, habla de todas las personas que alguna vez han sido juzgadas por su apariencia, por su forma de vestir o por no cumplir con estereotipos impuestos. Primero, pongamos el caso en contexto. El caso de Paola se volvió viral cuando se dio a conocer que una escuela le negó la entrada por usar pantalón en lugar de falda. Aunque para muchas personas podría parecer algo insignificante, la situación provocó un debate importante porque mostró cómo algunos reglamentos escolares todavía mantienen normas basadas en estereotipos de género. La escuela argumentaba que el uniforme oficial para las alumnas incluía falda y que Paola estaba incumpliendo el reglamento. Sin embargo, ella decidió usar pantalón porque se sentía más cómoda y segura. Aquí aparece una pregunta importante. ¿Las reglas escolares están por encima de los derechos humanos? Porque muchas veces las instituciones justifican ciertas acciones diciendo son las normas, pero no todas las normas son justas. Exacto. Los reglamentos escolares deben respetar derechos fundamentales. No pueden discriminar ni limitar el derecho a la educación. De acuerdo con el artículo 3 de la Constitución, toda persona tiene derecho a recibir educación en condiciones de igualdad y sin discriminación. Además, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que las y los estudiantes tienen derecho a la igualdad sustantiva y a una vida libre de violencia. También es importante mencionar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, que reconoce diferentes tipos de violencia, incluyendo la violencia institucional. Y precisamente eso fue lo que muchas personas señalaron, que impedirle el acceso a la escuela por su ropa representaba una forma de violencia institucional. Porque no solo se trataba del uniforme, el mensaje que recibió Paola fue: tu educación depende de que cumplas con una expectativa sobre cómo debe verse una mujer. Y ahí es donde el caso deja de ser algo pequeño, porque las reglas pueden convertirse en mecanismos de exclusión. Además, el caso mostró cómo algunos reglamentos siguen reproduciendo estereotipos tradicionales de género. Por ejemplo, que las mujeres deben usar falda, que la feminidad tiene una sola forma correcta y que la apariencia importa más que el aprendizaje. Todo esto generó opiniones divididas. Algunas personas decían, las reglas son las reglas, pero otras cuestionaban si realmente era válido dejar a una alumna sin clases por algo relacionado con su forma de vestir. Y aquí es importante aclarar algo, el problema no era el uniforme en sí, el problema era que la sanción afectaba el derecho a la educación y estaba basada en una diferencia de género. Buenos días. Espérame tantito, así no puedes entrar. ¿Por qué? Porque no traes el uniforme correcto. Sí traigo uniforme, solo que un pantalón. Las alumnas deben venir con falda, son las reglas. Pero me siento más cómoda, además hace frío. No importa, si no vienes, como corresponde no puedes pasar. ¿Entonces me va a dejar sin clase solo por usar pantalón? Regresa cuando traigas el uniforme adecuado. Lo peor no fue que me regresaran a mi casa. Lo peor fue sentir que mi educación dependía de cómo me veía. Situaciones como esta pueden parecer pequeñas para quienes no las viven, pero para muchos estudiantes representan humillación, exclusión y discriminación. Además, este tipo de acciones pueden afectar emocionalmente a las personas. Generan vergüenza, ansiedad y la sensación de que no pertenecen al espacio escolar. La escuela debería ser un espacio seguro y de aprendizaje, no un lugar donde las personas tengan miedo de ser juzgadas. Y algo importante es que este tipo de casos no son aislados. En diferentes escuelas todavía existen reglamentos que distinguen lo permitido para hombres y mujeres basándose en ideas tradicionales sobre el género. Por ejemplo, el largo del cabello, el tipo de uniforme, el maquillaje, los accesorios, incluso la manera de sentarse o comportarse.
Cuando estas normas limitan derechos o generan desigualdad, es necesario cuestionarlas, porque educar también significa construir espacios más inclusivos. Ahora vamos a analizar los tipos de violencia presentes en este caso. El primer tipo es la violencia institucional. Esto ocurre cuando una institución, en este caso la escuela, actúa de manera que limita derechos o genera discriminación. Negarle el acceso a clases a Paola afectó directamente su derecho a la educación. El segundo tipo es la violencia de género, porque la regla estaba basada en expectativas diferentes para hombres y mujeres. A los hombres normalmente se les permite usar pantalón sin problema, mientras que a las mujeres se les exige cumplir con ciertos estándares de feminidad. También encontramos violencia simbólica. Esta aparece cuando se transmiten mensajes o ideas que parecen normales, pero que refuerzan desigualdades. Por ejemplo, las mujeres deben verse femeninas, la falda representa disciplina, o una mujer correcta debe de vestir de cierta forma. Además, el caso también se relaciona con el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Este derecho permite que cada persona pueda expresar su identidad y tomar decisiones sobre sí misma sin ser discriminada. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el libre desarrollo de la personalidad protege la autonomía y la identidad de las personas. Por eso, imponer formas obligatorias de vestir puede convertirse en una práctica discriminatoria. También debemos hablar del derecho a la no discriminación. La Constitución mexicana y distintos tratados internacionales establecen que ninguna persona debe recibir un trato desigual por cuestiones de género. Después de analizar el caso, queremos hablar sobre posibles soluciones, porque no basta con señalar el problema, también debemos pensar cómo transformar estas situaciones. La primera propuesta sería modificar los reglamentos escolares para que no tengan normas discriminatorias. Por ejemplo, permitir que cualquier estudiante pueda elegir entre pantalón o falda. La segunda propuesta es realizar talleres de sensibilización sobre género y derechos humanos dentro de las escuelas. Muchas veces las prácticas discriminatorias continúan porque no existe información suficiente. Otra acción importante es crear rutas claras de denuncia. Si una estudiante considera que sus derechos fueron vulnerados, debe saber a dónde acudir. Por ejemplo, dirección escolar, supervisión escolar, Secretaría de Educación Pública o la Comisión de Derechos Humanos. También es importante escuchar las voces de las estudiantes y los estudiantes. Las reglas escolares no deberían imponerse sin considerar cómo afectan a quienes la viven diariamente estos espacios. Además, el lenguaje incluyente y el respeto a la diversidad ayudan a construir ambientes más seguros. Cuando las escuelas reconocen diferentes identidades y formas de expresión, disminuyen las prácticas discriminatorias. Otra propuesta sería capacitar al personal docente y administrativo, porque muchas veces las violencias institucionales ocurren debido a prejuicios normalizados. Y finalmente, es importante recordar que la disciplina escolar no debe estar por encima de los derechos humanos. Las reglas deben existir para favorecer la convivencia y el aprendizaje, no para excluir. Esperamos que este episodio nos invite a reflexionar sobre la importancia de construir espacios educativos más inclusivos y respetuosos. Gracias por acompañarnos en este podcast. Hasta la próxima.